Curiosamente llegamos al término del libro de Génesis, coincidiendo con el término del año secular. Si como dicen los tiempos de Dios son perfectos, entonces, esto no puede ser casualidad. Y esto hace alusión a que la plenitud de los gentiles también está llegando a su término. Y el siguiente paso es ya el camino a la redención final. Y esto lo sabemos porque en esta última paraschá de Génesis hay dos juramentos que tienen que ver con regresar a la tierra prometida. Esta última sección del libro de Génesis comprende del capítulo 47 versículo 28 al capítulo 50 verso 26 y lleva por nombre Vayehi. Los temas que destacan de esta porción son los que se refieren a el estricto juramento de la mano en el muslo, el esmero de José para que Jacob bendiga a sus hijos, nuevamente la bendición del primogénito para el hijo menor, el histórico y multitudinario funeral de Jacob, el miedo de los hermanos a José, el anuncio de que Dios visitaría en Egipto a los hijos de Jacob, la petición de José, que no dejen su cadáver en Egipto, la muerte de José a los 110 años. Como podemos observar, hay un amplio acervo de temas a estudiar en los capítulos finales del Sefer Bereshit, temas que conjuntan objetivos y enseñanzas espirituales muy interesantes, como la revelación de que cada persona que enseña Torá está fortaleciendo su vida para tener una muerte pacífica y ser sepultado con honores. Un favor a un muerto no tiene retribución. Quienes están en el camino de la Torá y también quienes vienen al camino de la Torá no mueren nunca, sino que trascienden. Cuando llevamos a una persona a la fe verdadera por medio de la Torá, le quitamos los ataques de envidia, pues los volvemos atractivos. Esto lo podemos ver en los hijos de José, Efraín y Manasés, que nunca sufrieron la envidia de los hijos de Jacob y los aceptaron como hermanos. El mérito compartido de Zabulón e Isaacar, que nos muestra cómo se sostiene el ministerio de la fe. El que estudia y enseña Torá, recibe sustento del discípulo que trabaja. Por eso uno de los 7 cielos se llama Zebul, y es donde están las riquezas destinadas para los maestros de la Torá. Zebulón representa a un verdadero talmidim. Tanto el maestro como el discípulo que sostiene el ministerio son considerados justos, y nunca padecerán escasez, ni su descendencia mendigará el pan. Las tribus de Israel, que son comparadas con animales salvajes, son los de carácter dominante y apasionados, mientras que las tribus comparadas con animales domésticos son los más obedientes y diligentes en el trabajo a Dios. El término Vayehi, que le da nombre a esta porción, tiene un valor numérico de 34. Y es una alusión al número de años que vivió Jacob con José, 17 años antes de que José fuera vendido como esclavo a Egipto, y 17 años en que José ya era gobernante en Egipto. Y justamente, el escenario de esta última narrativa del Génesis es Egipto, cuyo nombre original es Mitzrayim, y que significa estrechez. Y esto es importante tomarlo en cuenta, por lo que el Evangelio nos revela. Mateo 7:13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando las personas caminan en dirección contraria a la corriente del mundo, se tienen que ir abriendo paso, es decir, van por un camino angosto, porque las multitudes van en una misma dirección y nosotros vamos en la misma avenida, pero en dirección opuesta. Y la puerta estrecha es la dificultad que tiene cada persona por dejar las tradiciones, modas, costumbres y tendencias de este mundo, y que son contrarias a la Torá. Egipto representa el mundo, un mundo que solo te ofrece satisfactores corporales y hace que estos sean lo prioritario para ti, y es hasta que esos satisfactores que el mundo te ofrece dejan de ser la prioridad. Es cuando comienzas a valorar la vida y te conectas con Dios. Algo en lo que deberíamos meditar, especialmente en estos días de consumismo desmedido que hemos estado viviendo. Jacob tenía todo lo que quería en Egipto, vivió ahí 17 años. Dice la Biblia que vivía bien, pero él no estaba a gusto ahí, por eso le pide a José, bajo juramento, que lo entierren fuera de Egipto, en la tierra prometida. La mayoría de las personas buscan ser mejor según sus circunstancias futuras, piensan, si tuviera dinero, haría tal cosa. En cambio, Jacob no se dejó llevar por la comodidad de Egipto, él se refugió en el estudio de la Torá. Esdras y Nehemías entendieron perfectamente la manera en cómo están divididas las porciones de la Torá, y así enseñaban al pueblo cada día de reposo,
tal como se enseña Paraschá, hasta nuestros días. Pero en las dos últimas porciones del Sefer Bereshit, que son la anterior, Vayigash, y esta, Vayehi, es un texto corrido, único en la Torá, por lo que se le llama la Paraschá cerrada. Regularmente, la separación de las porciones de la Torá tiene lo que resta del renglón, donde se escribió la última palabra de la Paraschá anterior, y un renglón más, para comenzar la nueva Paraschá. Pero entre Paraschá Vayigas y Paraschá Vayehi, solo hay una separación de 9 letras, simbolizando los 9 meses de gestación, para comenzar diciendo, Vayehi, y vivió. La palabra Vayehi contiene la palabra Hay, que significa vida. Y esto es importante, porque esta porción nos revela el misterio de la vida después de la muerte, cuando el Mesías dijo, Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esto sea tomado solo de manera alegórica o espiritual, lo cierto es que se trata de algo real y tangible. Un hijo de Dios nunca muere, sino que trasciende, la muerte es solo una ilusión, el alma tiene continuidad. Porque el alma es energía, y la energía no se puede destruir, solo se transforma. La transformación y trascendencia de nuestra vida se logran solo con el estudio de las porciones de la Torá. Lo vemos cuando José se acerca a Israel, existe gozo, por lo tanto, nuestra vida y trascendencia dependen solo de nuestro apego a la Torá. Hay dos formas de corregir nuestras transgresiones. Una es mediante el sufrimiento, y la otra es mediante la conciencia, la reflexión y el arrepentimiento. Egipto representa los momentos oscuros y difíciles de nuestra vida. Pero cuando los enfrentamos, siguiendo las instrucciones de la Torá, el lamento se vuelve gozo, porque aplicar los conocimientos de la Torá a nuestra vida nos libra y nos libera de todo mal. Jacob es la primera persona en el mundo que muere de una enfermedad después del diluvio. La gente antes moría en su tiempo. Pero antes de morir, Jacob sorprende a todos al adoptar a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Pero lo hace porque son sus descendientes y no quiere que tengan la misma carrera política de José. Y les da su propio liderazgo, pero dentro de su familia. Por eso, existe la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Con esto, Jacob nos enseña que siempre hay que hacer lo espiritualmente correcto, aunque las apariencias no sean las adecuadas. Pero vayamos a las profundidades proféticas y espirituales de esta Paraschá. Esta porción es la descripción profética del reino mesiánico y nos revela la fuerza con la que el Mesías va a gobernar a las naciones y cómo va a gobernar a su pueblo. La plenitud del Mesías se manifestará en dos maneras simultáneas. Mashiach ben David, en la forma como gobernará a su pueblo. Mashiach ben Yosef, en la forma como gobernará a las naciones. Regularmente, se ha enseñado que Yeshua vino en su calidad del Mesías sufriente y lo identifican como el Mesías, hijo de José. Esto, en un sentido, es correcto, sin embargo, la Biblia nos muestra algo impresionante. Las dos manifestaciones del Mesías operan de manera simultánea, pues aunque se enseña que en su primera visitación, Yeshua vino como el siervo sufriente, hijo de José, la verdad es que la Biblia lo muestra, y lo reconoce como el hijo de David. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mateo 15:22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 12:35, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Entonces, como podemos ver, 3 evangelistas y el epistolar de Pablo ponen a Yeshua en su primera visita como el Mesías hijo de David, Mashiach ben David. Y aquí también aplica lo del siervo sufriente, porque tanto David como Yeshua fueron perseguidos por las autoridades de su propio pueblo. Pero también, en esa primera visita, Yeshua actuó como hijo de José. Se formó como rabino. En la región de Galilea de los gentiles, Juan 11:54, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Hubo quien lo reconoce como Ben Joseph. Juan 1:45, Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Se reveló como Mesías en la tierra que le fue heredada a José, la ciudad de Sicar en Samaria, Juan 4:25, 26 y 39 al 41. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Hoy en día, por una parte, el espíritu del Mashiach ben Joseph está como segundo del faraón de este mundo, sin su identidad verdadera como hijo de Israel, y anda atrás de Efraín. Pero también al mismo tiempo, el espíritu del Mashiach ben David está operando, enfrentando a las bestias, que atacan a las ovejas de su padre. Incluso, en esta misma paraschá, vemos en el propio José, la manifestación del Mashiach ben David, Génesis 50, 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Esto es un reflejo de cuando el Mesías se revele a sus hermanos judíos, y éstos lo reconozcan. Por otro lado, José tuvo más hijos, que no fueron adoptados por Jacob. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues podrán contar con herencia hebrea, a través de lo que les corresponde a Efraín y a Manasés. Génesis 48, 5, 6, y ahora tus 2 hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto. Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado, serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Entonces, en Egipto, vemos un reflejo profético del reino mesiánico, con las 2 manifestaciones del Mesías operando simultáneamente. Como José gobernó Egipto, así el Mesías gobernará a las naciones de la tierra. Y como José cuidó a sus hermanos, así el Mesías gobernará a su pueblo Israel. Otro detalle muy interesante es el paralelismo que existe en la vida y la muerte de Jacob, José, Daniel y el apóstol Juan. Por ejemplo, los 4 se encuentran con un ángel, que es el Mesías. Los 4 son los únicos que pueden visualizar el futuro, estando en el exilio. Los 4 mueren en el exilio. Jacob tiene el sueño de la escalera y la revelación de los últimos tiempos. José tiene sueños e interpreta sueños. Daniel interpreta sueños y tiene revelaciones. Juan tiene la revelación de los últimos tiempos. A los 24 años, Jacob comienza a ayudar a Sem en la enseñanza de la Torá. A los 24 años, José comienza a administrar la casa de Potifar. A los 24 años, Daniel comienza a estudiar y a compartir las profecías de Jeremías. A los 24 años, Juan comienza su primer viaje misionero. La gran diferencia. Jacob en Egipto se refugió en el estudio de la Torá y en compartirla, y Dios le revela lo que sucederá en los días finales. Daniel en Babilonia se refugia en el estudio de la Torá y las profecías, y Dios le revela lo que sucedería en los días finales. De ahí, el estudio llamado las 70 semanas de Daniel. Juan en Patmos se refugia en el estudio de la Torá, por eso se le conoce como el teólogo, y Dios le revela lo que sucederá en los días finales, el Apocalipsis. José, en cambio, se dedicó a gobernar Egipto, y muere sin revelación.
Cuando José dice a sus hermanos que Dios los visitará, Génesis 50:24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí, no se trata de una profecía que esté teniendo José, simplemente les está recordando a sus hermanos lo que Dios les había prometido a los patriarcas. A Abraham. Génesis 15:13-14. Entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. A Jacob. Génesis 46:3-4. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces, José solo les recordó a sus hermanos lo que Dios había prometido. Esto nos enseña que cuando una persona estudia Torá de manera seria y formal, antes de morir, Dios le muestra todo lo que va a suceder con su familia, sus seres queridos y el mundo que les rodea. Mientras que a los que no estudian Torá, solo ven pasar su vida delante de ellos, pero no ven el futuro, porque no lo tienen. Antes de morir, Jacob llama a sus hijos y les dice, Asaf, reúnanse. Los necesitaba tener juntos para decirles lo que habría de suceder en los días finales. Pero, ¿por qué juntos? ¿Por qué no cada uno por separado? Porque la redención final solamente se va a dar cuando haya unión entre los hijos de Israel, exactamente, cuando Efraín se acerque a Judá. Ezequiel 37:19, diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Por eso, ahora entendemos que las palabras proféticas de Jacob al bendecir a sus hijos, las deberían escuchar todos reunidos, porque cada uno tiene un destino que cumplir, pero no lo van a poder hacer solos, necesitan estar juntos. Ahora bien, ¿cuál es el punto exacto para que se dé esa reunión? ¿Qué tiene que pasar? Génesis 50:15-21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Vemos que luego de 17 años de vivir juntos, las cosas no se habían arreglado entre José y sus hermanos, ellos le tenían pavor, al grado de inventarse algo, para que José no los maltratara, y fue la humillación a la que estaban dispuestos sus hermanos, lo que conmovió a José. Cuando José ve que sus hermanos le tienen miedo, que él va y los consuela, y es ahí cuando se da la redención. Exactamente, lo mismo ha de suceder cuando Yeshua se revele al pueblo judío como el Mesías y como su hermano. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Se afligirán al ver que el Mesías es aquel que fue traspasado, pero el Mesías mismo se mostrará como su hermano, y los consolará, y así se va a dar la redención final. El libro de Génesis termina con la muerte de José a los 110 años de edad. Jacob murió a los 147 años. Isaac a los 180 y Abraham a los 175. Si sumamos las edades de los patriarcas al morir, resulta 612, y 612 es el valor numérico de la palabra Brit, que es pacto. Por lo cual, podemos definir que, con la vida de estos 4 patriarcas, se establece el pacto de Dios con su pueblo. Porque así se establece en la palabra de Dios. Y en su palabra está su presencia. Hasak, Hasak, venid, Hasek, que seamos fuertes y fortalecidos, y que tengamos vigor.